¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y también saludo con mucho gusto al doctor Darío Garín Certuche, vicepresidente de la Federación, y a la doctora Mariana Salazar del Villar, quien es la encargada del Comité de Residentes. En esta ocasión les damos la bienvenida ya a nuestro octavo webinar de la Federación Escuela de Residentes, en donde, como saben, nuestros compañeros médicos en formación hablan de los temas, diferentes temas que se llevan a cabo en todo el programa que tenemos ya. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos muy contentos, muy agradecidos también con el equipo del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes. Muchas gracias al doctor Luis Gabriel Ortiz Díaz por la coordinación junto con los doctores Abraham Israel, con Jorge Luis Soriano y por supuesto al doctor Salvador Muñoz, que nos hace favor de participar, y por supuesto nuestro médico experto el día de hoy que estará hablando acerca del tema de displasia del desarrollo de la cadera como tratamiento quirúrgico, reducción abierta y cotiloplastía. Doctor Enrique Cervantes Gudiño, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les damos la bienvenida a todos. Adelante, Darío, por favor. Buenas noches. Gracias, doctor Leonardo. Primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos. De parte del Comité Científico les damos la más cordial bienvenida. Obviamente a todos nuestros colegas y a todos nuestros colegas residentes, que como todos sabemos son el futuro de nuestra federación. Bienvenidos todos los residentes, ya saben que están en su casa aquí en la federación. Y bueno, ahora tenemos un invitado muy especial, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes. Quiero agradecer al profesor titular del curso, al doctor Luis Gabriel Ortiz, y al experto, al doctor Enrique Cervantes. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, y a nuestros 3 residentes que nos acompañan. Estamos de lujo con todos ustedes, con un tema muy interesante. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Mariana Salazar para dar inicio a nuestro octavo webinar, Escuela de Residentes. Mariana, por favor. Muchas gracias, Darío. Bueno, antes que nada, agradecer el apoyo precisamente del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, que más que la casa de ahí con Leonardo, estamos de manteles largos. Agradecerles el primer webinar del 2022, ya el octavo webinar Escuela de Residentes, ya en acumulado, y que en esta ocasión ellos decidieron hablar sobre la cadera pediátrica, un tema interesante en el cual nos irán llevando de la mano. No me queda más que agradecer sobre todo al doctor Luis Gabriel Ortiz, profesor titular de esta sede, y a nuestros compañeros residentes, Abraham Israel, Jorge Luis y Salvador, por el tiempo invertido, y de verdad, felicidades y muchas gracias. Quítense los nervios, van a realizarlo de manera extraordinaria, y no me queda más que felicidades nuevamente, gracias, y le cedo la palabra al doctor Luis Gabriel, quien realizará la coordinación de este webinar. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es muy importante poder transmitir lo que se hace en el hospital. Y bueno, estos espacios para los residentes son importantes para eso mismo, para que ellos mismos sean los que puedan decir qué es lo que se hace actualmente. Vamos a hablar de un tema el cual para nosotros es muy importante dentro de nuestras líneas de investigación, y me parece que se ha avanzado mucho en este tema en específico en el hospital. Vamos a hablar de la displasia del desarrollo de cadera, su tratamiento quirúrgico con reducción abierta y cotiloplastía. Y bueno, es un tema importante, que lo repito, en el hospital. Vamos a iniciar con el doctor Soriano, quien nos va a dar la introducción a este tema. Adelante, doctor Soriano. Sí, doctor. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se observe bien. Bueno, buenas noches a todos. Somos, como ya comentamos, residentes del Hospital Centenario Miguel Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes. El día de hoy mi compañero Salvador Muñoz Pérez, el doctor Abraham Israel Tachiquín y un servidor vamos a estarles exponiendo pues el tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera, el tratamiento quirúrgico asociado a la reducción abierta y a la cotiloplastía. Vamos a iniciar con algunas de las generalidades de lo que es la displasia del desarrollo de la cadera.
Para empezar, primero vamos a definir lo que es el término displasia, lo cual lo podemos definir como una alteración en el desarrollo de cualquier órgano. En este caso vamos a ver que es la alteración del desarrollo de la articulación coxofemoral, la cual pasa por muchas etapas. Tenemos que es un espectro como tal de alteraciones del desarrollo de la cadera, en la cual vamos a encontrar de una cadera inestable, una cadera subluxable, subluxada, hasta una cadera luxada. En estas imágenes podemos ver la representación de algunas alteraciones radiográficas, como puede ser en la imagen A, una displasia de lo que es el acetábulo como tal, en la imagen B, una imagen un poco concéntrica, pero en la cual podemos ver una alteración en la cabeza del fémur, y en la imagen C, una alteración y una luxación como tal de la cadera. Tenemos que la cadera, la displasia del desarrollo de la cadera la podemos definir como típica, que va a ser aquellas que no se va a asociar a ninguna alteración u otra patología, es decir, en algún niño sano, y aquella que es teratológica, la cual se va a asociar a alguna enfermedad o alguna patología, como mielomeningocele u otras enfermedades. Tenemos que como la incidencia varía dependiendo de los artículos, de la bibliografía que busquemos, y se dice que en la incidencia mundial va de 1.6 a 28.5 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto tiene que ver mucho con los métodos diagnósticos y la experiencia del médico que tiene para valorar y diagnosticar la displasia del desarrollo de cadera, así como los estudios auxiliares que ellos que se tienen a la mano. Por ejemplo, siempre vamos a aumentar nuestro diagnóstico cuando utilizamos un ultrasonido, como podemos ver en este cuadro, a comparación de los hallazgos clínicos solamente. En México tenemos una incidencia aproximada de 12 casos por 100.000 nacidos vivos. Entonces, el objetivo de este tema o de esta charla es llevar a nosotros los médicos residentes a que tengamos la mayor incidencia de los diagnósticos y que sean oportunos y precoces. En el Hospital Hidalgo se realizó lo que es esta hoja de expediente clínico, la cual es una hoja de semaforización, la cual nos permite valorar a los recién nacidos vivos y clasificarlos según un semáforo, y de ahí tomar medidas para realizar un diagnóstico más oportuno. En un momento más la veremos detalladamente. Tenemos que la etiología como tal de la displasia del desarrollo de cadera, existen varias teorías. Hay una teoría que es la teoría hormonal, la que relaciona lo que es la relaxina y los estrógenos secretados en el final del embarazo, los cuales nos producen metaloproteasas, colagenasas y disminución de la síntesis de colágeno, que nos van a llevar a una laxitud ligamentaria, que va a producir una laxitud de la cápsula articular y puede producir lo que es la displasia del desarrollo, la luxación o la subluxación. Tenemos también lo que es una teoría mecánica, la cual nos dice que hay una fuerza persistente, por muy débil que sea, nos puede producir una deformidad, y esto se va a asociar a algunas alteraciones prenatales y postnatales, como pueden ser la presentación pélvica, que está ya bien descrita su asociación, el oligohidramnios, de los embarazos gemelares, y en el posparto o en la etapa postnatal, lo que es las posiciones anómalas, que en este caso sería la abducción de las caderas con extensión de las mismas, que es como en esta imagen en la cual se envuelven a los niños como en forma de un tamal. Y ya hay otra etiología, la cual va a estar asociada a otras patologías, con las que más se ve asociaciones con la tortícolis congénita, también con el metatarsoaducto y con el PEVAC, aunque existe controversia si realmente existe una asociación. En nuestro hospital siempre tratamos de a estos niños buscar intencionadamente la displasia del desarrollo de la cadera. Los factores de riesgo, tenemos 4 factores principales, aunque se describen muchos en la literatura. Los principales que se han visto que tienen una asociación mayor son lo que es el sexo femenino, por lo que hablamos de la teoría hormonal, los pacientes primogénitos, por lo que hablamos también de la teoría mecánica asociada a la presentación pélvica, y pacientes con familiares que tengan antecedentes directos de la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, cuando tengamos estos factores de riesgo presentes, tenemos que buscar intencionadamente y diagnosticar la displasia del desarrollo de la cadera. Cabe mencionar que con 3 factores de riesgo que se presenten, podemos buscar ultrasonográficamente la displasia del desarrollo de cadera, aunque las manifestaciones clínicas sean normales, no presente alguna manifestación clínica. De anatomía vamos a hablar algo muy en general de lo que es la anatomía de la cadera. Tenemos que recordar que hay estabilizadores, lo que son estáticos, y estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos de la cadera, lo más importante aquí en la displasia del desarrollo de la cadera, van a ser lo que es la cápsula articular, el labrum, el ligamento redondo, el ligamento transverso,
Y los estabilizadores dinámicos van a ser principalmente los músculos abductores, que van a ser los glúteos, en especial el glúteo medio, que va a ser el que da principal contención a la cadera, y los músculos abductores y el psoas ilíaco, que vamos a ver más adelante, que al haber una alteración en el desarrollo de la cadera, estos músculos tienen que ver como factores luxantes. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Tenemos como la anatomía y la historia natural de la enfermedad, que vamos a tener diversas alteraciones. En esta imagen podemos ver una cadera la cual se encuentra subluxada, en la cual vamos a ver cambios en las estructuras anatómicas que ya mencionamos, como la cápsula articular, la cual va a empezar a verse laxa, y el ligamento, al igual que el ligamento redondo, elongado, y una versión leve de lo que es el labrum acetabular. Posteriormente, cuando encontramos una cadera como tal inestable, podemos ver mayor laxitud de la cápsula articular, una elongación mayor del ligamento redondo, que esta misma elongación va a provocar que posteriormente aparezca una hipertrofia, y la eversión del labrum. Al igual que, así como empieza a ser importante lo que es la grasa pulvinar, la cual va a rellenar el espacio que no se encuentra ocupado por la cabeza femoral. Posteriormente podemos ver ya como tal una articulación luxada, y por último vamos a ver los 6 factores luxantes que ya comentábamos, que van a ser importantes al momento de realizar el diagnóstico del tratamiento, en las reducciones abiertas y las papiloplastías. El primer factor luxante va a ser el psoas ilíaco, el cual va a impedir que se produzca una reducción cuando una cadera se encuentra luxada. El segundo factor luxante, que es importante aprenderlos en este orden, porque en este orden va a ser en el cual quirúrgicamente vamos a tratar sobre ellos. La cápsula articular laxa, lo que es el labrum invertido, que en algunas bibliografías lo comentan como neolimbus. El ligamento redondo hipertrófico, que también va a impedir que exista una reducción adecuada, la hipertrofia de la grasa pulvinar, y la hipertrofia del ligamento transverso. Entonces, estos 6 factores luxantes son muy importantes al momento de realizar el tratamiento. Tenemos que las manifestaciones clínicas nos vamos a basar principalmente en 4, las cuales son las que han tenido mayor sensibilidad y especificidad. La primera es el test de Ortolani. Para realizar estos test tenemos que tener al niño en decúbito supino. Vamos a tomar la cadera a explorar con una mano. Vamos a colocar nuestro dedo índice y medio a nivel del trocánter mayor y nuestro dedo pulgar en la cara media del muslo. Cabe destacar que siempre hay que realizar una fijación de la pelvis con la mano contralateral. Posteriormente vamos a realizar una flexión de 90 grados y una abducción progresiva, intentando reducir la cadera que se encuentre luxada. Y vamos a escuchar un clock, vamos a sentir un clock, y eso va a ser un resultado positivo. Diferenciar lo que nos dice la bibliografía, que un clic puede ser un resultado falso positivo, siempre tiene que ser un clock. El test de Barlow, vamos a colocar las manos en la misma posición, siempre fijando la pelvis con la mano contralateral. Vamos a realizar una flexión de 90 grados con aducción, y posteriormente, como se muestra en la imagen, vamos a realizar una fuerza hacia posterior, tratando de luxar aquella cadera que sea inestable, como podemos ver en esta imagen. Y en esta otra, cabe destacar que siempre hay que realizar la fijación de la pelvis, porque si no podemos tener algunos resultados falsos negativos. El test de Harris es un test el cual vamos a valorar la flexión de las caderas comparándolas entre ellas. Vamos a colocar a la flexión de las rodillas a 90 grados y posteriormente vamos a realizar una abducción progresiva. Va a ser positivo si encontramos que una cadera presenta una abducción menor de 60 grados. Y por último, el test de Galeazzi, que vamos a valorar lo que es una discrepancia entre la longitud de las extremidades, realizando una flexión de 90 grados de las rodillas y valorando esta discrepancia, como podemos ver en esta imagen. Cabe destacar que hay otro test que se menciona en la literatura, que es el test Ortolani-Barlow, en el cual vamos a hacer simultáneamente la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, valorando lo que es la inestabilidad de la cadera, y es muy importante también realizarlo. Como tal, el gold estándar para el diagnóstico y lo que tenemos que buscar siempre es la valoración ultrasonográfica. Esta la tenemos que hacer entre los 15 días y los 4 meses de edad. Y es muy importante porque es el que nos va a dar el diagnóstico oportuno, con una sensibilidad de hasta el 90% y una especificidad del 99.8%. Las indicaciones van a ser principalmente aquellos pacientes que presenten algún factor de riesgo o 3 factores de riesgo, como lo hemos comentado, o algún factor de riesgo y una clínica o unas manifestaciones clínicas
positivas, que son los test que ya vimos a continuación, anteriormente, perdón. Vamos a ver que el ultrasonido nos sirve de mucho porque vamos a hacer una valoración tanto estática en diferentes cortes, como un corte coronal y transversal, y una valoración dinámica de la cadera, en la cual podemos realizar las maniobras que vimos anteriormente y valorar en realidad la inestabilidad de la cadera viendo en el ultrasonido. Para la valoración estática también tenemos varias mediciones, lo que son, vamos a valorar en el corte coronal, a trazar 3 líneas. La principal es la línea de base, así la vamos a llamar, que es una línea tangencial al hueso ilíaco. Posteriormente vamos a tomar la porción del fondo acetabular como referencia para trazar una línea que va a ser la línea del acetábulo óseo, que va a ser tangencial al acetábulo óseo, y la otra sería la línea tangencial al acetábulo cartilaginoso. De esta se van a desprender 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa nos va a medir como tal la cobertura que tiene la cabeza femoral por el acetábulo, y el ángulo beta aquel desplazamiento que pueda tener la cabeza femoral. En esta imagen podemos observar lo que es como tal ya radiográficamente el ángulo alfa, trazando las 2 líneas, la línea de base y la línea del acetábulo óseo, y en la imagen C podemos ver lo que son el ángulo beta. Cabe destacar que el ángulo alfa siempre tiene que ser mayor y nos representaría una cobertura más adecuada de la cabeza, y el ángulo beta menor, eso sería lo normal. Y para valorar posteriormente siempre tenemos que tener a la mano la clasificación de Graf, la cual nos va a valorar dependiendo de los hallazgos radiográficos y los ángulos alfa y beta, la displasia del desarrollo de la cadera, y así tomar un plan terapéutico para nuestros pacientes. Hay controversia también en cuándo iniciar el tratamiento. Algunos artículos dicen que desde la etapa 2A hay que iniciar el tratamiento con lo que es el arnés de Pavlik, que eso les hablará mi compañero más adelante. Las radiografías como tal las vamos a indicar en pacientes mayores de 4 meses de edad, esto porque a los 4 meses aparece el centro de osificación primario del fémur proximal. Entonces esto nos permite valorar la concentricidad de la cadera de una mejor forma. Y vamos a hacerlo en aquellos pacientes con factores de riesgo y una clínica sugestiva. Pero cabe destacar que el objetivo de esta presentación es quedarnos con que siempre tenemos que hacer el ultrasonido y diagnosticar a los pacientes en esa etapa, antes de los 4 meses de edad. Entonces tenemos que en la radiografía vamos a proveer una proyección AP de pelvis, en la cual vamos a trazar 2 líneas importantes, lo que es la línea de Hilger-Reiner, la cual vamos a tomar como referencia los cartílagos trirradiados. Vamos a trazar una línea que vaya de cartílago trirradiado a cartílago trirradiado, y tomando como referencia la parte inferior del hueso ilíaco. Y posteriormente la línea de Perkins la vamos a trazar siendo perpendicular, o sea, 90 grados del anterior, y en la porción más externa del acetábulo, o más lateral del acetábulo óseo como tal. También podemos basarnos en lo que es la línea de Shenton, que va a ser una línea armónica entre la porción cervical y obturatriz. Podemos ver en esta imagen lo que es el trazado de las líneas, de la línea de Hilger-Reiner y de la línea de Perkins, y en la cual podemos ver que en la cadera izquierda va a haber una disarmonía de lo que decíamos de la línea de Shenton, y aparte la cabeza femoral se va a encontrar en este cuadrante. Estos cuadrantes se llaman cuadrantes de Putty, perdón. Nos dividen lo que es la articulación, la porción articular, en 4 cuadrantes. Y de aquí se va a basar una clasificación de Tonis, la cual nos va a permitir valorar el grado de luxación de lo que es nuestra cadera. El grado 1 lo vamos a encontrar el centro de osificación medial a lo que es la línea de Perkins. En el grado 2 vamos a encontrar la lateral a la línea de Perkins, y esta no va a sobrepasar la línea de Hilger-Reiner. En el grado 3 va a haber un ascenso ya de la cadera como tal, de la cabeza femoral, perdón, por una luxación, que la podemos definir como luxación baja, y la cual se va a encontrar a nivel de la línea de Hilger-Reiner. Y en el grado 4, como podemos ver en esta imagen, va a estar en el cuadrante superexterno de Putty. Tenemos además otras clasificaciones, y se ha visto que hay una clasificación de la IDHI, la cual nos dice que podemos realizar esta misma valoración sin la necesidad de un centro de osificación, en la cual nos dice que hay que trazar un punto de referencia, el cual va a ser en la parte media de la porción más proximal del cuello femoral, y además agrega otra línea que es la línea diagonal o la línea en D, que va a ser
una línea a 45 grados de la línea de Perkins, y así podemos valorar también el desplazamiento y la luxación de lo que es la cadera sin necesidad de un centro de osificación femoral, en la cual también se va a encontrar en el grado 1 medial a lo que es la línea de Perkins. En el grado 2, como vemos en este va a estar lateral a la línea de Perkins, pero medial a la línea diagonal. En el otro va a estar lateral a la línea diagonal y a nivel de la línea de Hilbert-Reiner, y en el grado 4 pues va a estar en el cuadrante superior externo de Putty. Además de estas mediciones, debemos de hacer la valoración del índice acetabular. Vamos a tomar como referencia igual la línea de Hilbert-Reiner y una línea que va a ir desde la porción más profunda del acetábulo óseo hasta la porción más lateral. De aquí vamos a realizar esta medición y este ángulo tenemos que hacer la valoración. Se dice en la bibliografía que al nacimiento es normal que tenga un ángulo de 30 grados. A los 4 meses más o menos cuando se hace la valoración tiene un ángulo de 25 grados. Cabe destacar que a menor angulación nos está refiriendo que hay una mayor cobertura de lo que es el acetábulo. Entonces, siempre que esté aumentado, nos dice que hay una descobertura y que va a estar asociado a una displasia como tal del acetábulo. Podemos ver aquí el trazado de las líneas en esta radiografía, en el que la cadera derecha tiene una angulación o un índice acetabular de 21 grados y la izquierda uno de 36. Y pues hay que tener siempre a la mano, como vimos hace rato con la clasificación de Graf, otras tablas, las cuales nos dicen cuando hay una displasia leve, una displasia severa, y la variación que puede haber entre niños y niñas, y entre caderas derechas e izquierdas, siempre tener a la mano. Y por último, la hoja que les habíamos mencionado, que se realizó aquí en el Hospital Hidalgo, una hoja de expediente clínico, la cual nos permite realizar un diagnóstico oportuno de las displasias del desarrollo de la cadera. Esta hoja está disponible para todos los hospitales del estado de Aguascalientes y es un método de tamizaje adecuado. Tenemos los datos generales del paciente, posteriormente tenemos los factores de riesgo que ya habíamos comentado previamente, los primarios, que son los 4 más importantes, y como les comenté también hace un momento, tenemos factores de riesgo secundarios, los cuales tienen una asociación menor tal vez a la displasia del desarrollo de la cadera, pero que sí pueden estar presentes. También tenemos lo que es la exploración física con las 4 maniobras que comentamos: Barlow, Ortolani, limitación de la aducción o maniobra de Harris, y la discrepancia de la extremidad valorada por el test de Galeazzi. Y dependiendo de los factores de riesgo que presenten y la exploración clínica, vamos a estadificarlos a nuestros pacientes, estadificarlos en verde, en pacientes sin factores de riesgo, los cuales ya no necesitan una valoración o un seguimiento. Aquellos pacientes que tengan un factor de riesgo primario, vamos a tener un seguimiento por pediatría que lo va a tener que valorar otra vez, realizar esta hoja de nuevo, y si presenta alguna alteración, cambiar su semaforización. Y los que están en rojo van a ser aquellos pacientes con exploración física alterada, con 2 factores de riesgo primarios, uno secundario, o como habíamos mencionado, con 3 factores de riesgo. El objetivo en nuestro hospital de mantener, y aquí en Aguascalientes, de tener esta hoja de expediente clínico para diagnóstico oportuno, es tener siempre un diagnóstico antes de las 7 semanas de vida, en el cual realizar un tratamiento oportuno nos va a dar la menor comorbilidad en las caderas de nuestros pacientes. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Soriano. Ahora va a continuar el doctor Muñoz. Vamos a hablar sobre el tratamiento de este padecimiento. Adelante, doctor Muñoz. Gracias, doctor. Continuando con el tratamiento, con el tema de la displasia del desarrollo de cadera, vamos a hablar acerca del tratamiento. Sabemos que hay gran variedad de tratamiento quirúrgico que se presenta para una cadera displásica, y además es muy demandante. Para hacer uso a nuestro tratamiento hay que tener en cuenta una terminología que es muy indispensable. Tener en cuenta lo que es el centrado. Una cadera y definirla. Una cadera está centrada o es concéntrica cuando la cabeza femoral y el cótilo comparten el mismo centro geométrico. Excéntrico cuando existe una divergencia entre ambas. Y congruente cuando la cadera es congruente. En posición de centrado, las superficies articulares van a ser simétricas y van a adoptar perfectamente. Por lo tanto, una cadera es excéntrica, es incongruente.
El objetivo de nuestro tratamiento en la displasia del desarrollo de cadera es conseguir y mantener una articulación estable y concéntricamente reducida a la edad más temprana posible con complicaciones mínimas. A partir de aquí vamos a hacer nosotros lo ortopédicamente oportuno para evitar las complicaciones y cumplir nuestro objetivo. El esquema de tratamiento, el tratamiento lo vamos a desglosar o lo vamos a indicar de acuerdo a la edad de nuestro paciente o lo que requiera nuestro paciente. Lo podemos desglosar en tratamientos no quirúrgicos, en tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, a la edad menor de 6 meses, está indicado el arnés de Pavlik. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la base de la reducción cerrada, una reducción abierta y un tratamiento combinado, a base de una reducción abierta con un tratamiento de una cotiloplastía. Estos tratamientos se realizan a partir de los 12 meses de edad, la reducción abierta a mayores de 12 meses de edad y el tratamiento combinado está indicado en mayores de 18 meses. En este esquema nos demuestra el tratamiento en base a la edad de nuestro paciente. Nos comenta que al aumentar la edad van a aumentar las deformidades. Al momento de aumentar las deformidades, aumenta la demanda de nuestro tratamiento. Por lo tanto, puede llegar a presentar más complicaciones en nuestro paciente. Nosotros nos enfocamos en realizar un diagnóstico de manera oportuna y dar un tratamiento de manera temprana y oportuno para evitar complicaciones. Y de ahí partir nuestro tratamiento específico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, la edad ideal para este tratamiento es desde un diagnóstico temprano dentro de las primeras 7 semanas hasta los 2 meses de edad. Podemos utilizar el estándar de oro, que es el arnés de Pavlik, que está indicado en menores de 6 meses. Es un dispositivo dinámico que se inicia a las 3 semanas de edad. En esta institución ya se realizó una tesis denominada Uso temprano del arnés de Pavlik en pacientes con displasia del desarrollo de cadera, encontrando una tasa de éxito de aproximadamente un 90%. También en esta tesis se menciona que a la edad de 3 semanas de iniciado el tratamiento, si no presenta ningún éxito, debemos de optar por cambiar nuestro tratamiento. Es menos eficaz o va a ser más complicado que se cumpla la finalidad cuando el paciente es mayor de 4 meses en su primera colocación. También va a ser menos eficaz cuando presente caderas luxadas, un techo acetabular muy deficiente y una articulación muy rígida. Cuando nosotros tenemos o indicamos una colocación de un arnés de Pavlik, hay que tener en cuenta la zona de seguridad de Ramsey. Esta es de acuerdo a la colocación eficaz de nuestro arnés de Pavlik, que se hace con una flexión de cadera de 90 a 100 grados de la articulación de la cadera y una abducción de los 45 a los 90 grados, respetando la zona de seguridad de Ramsey para evitar complicaciones. Lo vamos a indicar o lo vamos a recomendar en caderas luxables con una buena zona de seguridad o que reduzcan durante 3 semanas por el uso de 23 horas al día. Cuando es una cadera luxada pero fácil de reducir, lo vamos a indicar por 3 a 4 semanas con un uso de 24 horas, y una revisión cada tercer día de manera semanal y quincenal. Cuando es un punto intermedio que se encuentre luxable y que no produzcan una reducción y si ya lleve más de 2 a 3 semanas y que no se consigue una reducción concéntrica, debemos optar por cambiar nuestro tratamiento. Las complicaciones descritas dentro de la colocación del arnés de Pavlik son imposibilidad para una reducción concéntrica, necrosis avascular, parálisis del nervio crural, inestabilidad de la rodilla y falta la adherencia del tratamiento o un incumplimiento de los padres. Por eso nosotros en nuestra institución tratamos de capacitar a nuestros padres para una buena colocación de este arnés. Tratamos de hacerlo de manera dinámica colocando la primera parte, el número 1, la segunda parte, una de las piernitas, y la tercera parte con una adecuada haciendo uso de la zona de seguridad de Ramsey. Esto se lo comentamos a nuestros pacientes con la finalidad de que se llegue a cumplir nuestros objetivos con este tratamiento. El tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a indicar nuestro tratamiento quirúrgico? Principalmente basándonos de acuerdo a la edad, de 3 a los 12 meses.
vamos a realizar nuestra reducción cerrada. Se va a realizar sobre todo en aquellos pacientes que no logran una reducción estable con el arnés de Pavlik o que el diagnóstico ya se cite dentro de esta edad. Vamos a hacer la reducción cerrada bajo anestesia general. Aquí en nuestra institución utilizamos una artrografía dinámica por medio de fluoroscopía para valorar la calidad de la reducción, la cobertura femoral y la posición de nuestra inmovilización. También, cuando hacemos nuestra reducción de cerrada, tenemos que tener en cuenta la zona de seguridad de Ranz. Una vez que pretendemos realizar la reducción cerrada, nosotros vamos eliminando factores luxantes. Uno de los factores luxantes importantes que debemos de eliminar es realizar una tenotomía del abductor. Esto nos va a reducir el riesgo de necrosis avascular y nos va a mejorar nuestra estabilidad a nivel de la concentridad de la cadera. Posterior, realizamos una inmovilización con una fibra de vidrio en posición imana con los rangos de fijación o de inmovilización de flexión de la cadera de 90 a 100 grados, una flexión y una abducción de 45 a 60 grados. Por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes que atendemos aquí en el hospital o que atendimos en este hospital. Se le realizó lo que es miotomía de abductora, eliminamos el primer factor luxante, se realiza nuestra reducción cerrada y colocamos nuestra posición, nuestra inmovilización en posición humana. Y después de realizar nuestro tratamiento, una reducción cerrada, no se logra llegar o que el diagnóstico de un paciente presentado después de las 12 semanas es poco reductible, nosotros vamos a tener en cuenta estos factores luxantes que ya los comentó mi compañero, que vienen siendo los musculares, el primer factor, la cápsula articular, el ligamento redondo, el labrum evertido, la grasa pulvinar y el ligamento transverso. De esta manera vamos a ir eliminándolo para proporcionar un tratamiento más efectivo en base a una reducción abierta. Vamos a plantear nuestra reducción abierta, está indicada en pacientes mayores de 12 meses. ¿Cuándo se va a hacer una reducción abierta? Cuando hubo un fracaso en una reducción cerrada, no se logró una reducción concéntrica y estable, y nuestra finalidad es eliminar todos los factores luxantes de la cadera y inmovilizar a nuestro paciente con una espica de fibra de vidrio en una posición de flexión de 30 grados, abducción de 30 grados y con una rotación interna de 30 grados para contener nuestra reducción. ¿Cuál es nuestra técnica quirúrgica que nosotros realizamos en esta institución para la reducción abierta? Utilizamos el abordaje de Smith-Petersen, modificado por un abordaje en bikini. Prácticamente el abordaje en bikini nada más es la incisión a nivel de la piel. Todo lo demás se va a hacer de acuerdo al abordaje de Smith-Petersen. Cuando se realiza el abordaje de Smith-Petersen, vamos a llegar nosotros a la cápsula articular, la cual vamos a hacer una artrotomía en forma de T, que vamos a quitar el factor luxante. Posterior vamos a visualizar el labrum redundante, que también lo vamos a resecar. Una vez resecado, vamos a encontrarnos con el ligamento redondo. El ligamento redondo se va a presentar, se va a resecar y se va a eliminar en la parte más próxima de la cabeza del fémur. De ahí, este es nuestro puente para ubicarnos en el fondo acetabular, es nuestra guía hacia el fondo acetabular, donde vamos a localizar nuestra grasa pulvinar. La grasa pulvinar la vamos a retirar en toda su totalidad para dejar descubierto el ligamento transverso y de una forma lo vamos a resecar o lo vamos a eliminar para poder realizar nuestra reducción cerrada. Una vez que realizamos y corroboramos que nuestra reducción es efectiva, debemos que hacer una capsulorrafia a manera de plicatura y de mantener y contener nuestra cabeza femoral durante el acetábulo. Nosotros en nuestra institución realizamos la reducción y corroboramos la reducción y la fijamos con un clavillo de Steinmann 2.0. Esto es con la finalidad de darnos darnos más tranquilidad en cuanto a nuestra fijación y en cuanto a la reducción. Con el clavillo de Steinmann no pasa nada, no hay ninguna complicación y ya está comprobado dentro de nuestra institución. Posterior a eso, colocamos nuestra fibra de vidrio en posición humana con flexión de la cadera de 30 grados, rotación interna de 30 grados y una abducción de 30 grados. Posterior a eso, si nuestro paciente
también presenta una displasia del acetábulo o el acetábulo está displásico, nosotros debemos plantearle o plantearnos un tratamiento para nuestro paciente de manera específica a base de osteotomías pélvicas. Existen múltiples osteotomías pélvicas, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la efectiva o cuál es la que le vamos a brindar a nuestro paciente y hacer énfasis en estos 3 puntos para poder realizar nuestra osteotomía pélvica. Que sea o que la cadera tenga una reductibilidad concéntrica, hay que tener en cuenta la edad del paciente y el estado del cartílago trirradiado para nosotros decidir cuál osteotomía pélvica vamos a ofrecerle a nuestro paciente. Dentro de nuestros objetivos para la osteotomía pélvica es favorecer un crecimiento normal de la cadera, mejorar la estabilidad articular, aumentar la cobertura de la cabeza femoral, evitar o diferir la degeneración artrósica temprana. Nuestro tratamiento quirúrgico a base de la osteotomía pélvica está indicado a partir de los 18 meses. Las osteotomías pélvicas las podemos dividir en osteotomías reconstructivas y osteotomías de rescate. Dentro de las reconstructivas, las que utilizamos o las que realizamos aquí dentro de nuestra institución son la osteotomía de orientación, que es el Salter, y la osteotomía que reduce el volumen, que es el Pemberton. Estas las basamos principalmente de acuerdo a la edad del paciente y en el índice acetabular. Y son las que nosotros realizamos en esta institución. Una osteotomía no nos va a causar una reducción, no, nos va a ayudar a contener la cabeza y a mejorar la cobertura de la cabeza femoral. Comentando las osteotomías indicadas en pacientes menores de 7 años, son el Salter y Pemberton, las que realizamos nosotros en esta institución. De acuerdo de aquí, también nos basamos de acuerdo al índice acetabular que presenta nuestro paciente. La osteotomía de Salter. La osteotomía de Salter tiene la finalidad de mejorar la orientación del acetábulo sin afectar nuestro volumen. Aumenta la cobertura tanto en externa y anterior de la cadera en un plano retroverso del cótilo. La cobertura es puramente cartilaginosa y tiene un rango de corrección del índice acetabular hasta de 15 grados. Ya una vez reducida nuestra cadera y realizada nuestra osteotomía, esta va a limitar la movilidad articular en rotación interna y en flexión y en abducción. Nuestras indicaciones para realizar esta osteotomía es una cadera centrada y congruente, una displasia residual del acetábulo, que cumpla con la movilidad articular completa con una flexión de 90 grados, una abducción de 60 y una rotación interna de 30. O cuando hay una displasia del desarrollo con una insuficiencia del cótilo en su sector anteroexterno y está indicada en pacientes mayores de 18 meses hasta los 6 años. Nuestra técnica quirúrgica cuando realizamos este tipo de cirugías, principalmente teniendo en cuenta, recordemos los factores luxantes. Hay que eliminar el principal factor luxante o el primero, que es los músculos o el muscular. Realizamos una miotomía de los abductores con tenotomía de psoas. Después nos vamos a un abordaje anterolateral, abordaje de Smith-Peterson, entre el plano muscular del sartorio y el tensor de la fascia lata para llegar a nuestra articulación y así realizar nuestra reducción abierta. Si no tenemos una reducción abierta, si no es congruente, no podemos dar nuestro siguiente paso a realizar una osteotomía. Ya después de que realizamos nuestra reducción abierta, por así podemos realizar nuestra osteotomía. Localizamos la espina ilíaca anterosuperior. Aquí, la espina ilíaca anterosuperior, vamos a realizar un corte a nivel cartilaginoso. Es un corte nítido desde su inicio hasta la porción ósea, con la finalidad de ocasionar una lesión de Salter y Harris tipo 1 para después repararla y no tener una deformidad en el ala del ilíaco. Después de que se desbrida, de que se reseca, vamos a introducir o vamos a separar de tal manera que nos deje la escotadura isquiática para poder pasar nuestra sierra de Gigli y así realizar la osteotomía por la línea nominada. Es una osteotomía que se realiza desde medial hacia lateral. Completando nuestra osteotomía, vamos a modificar el ángulo acetabular con la maniobra de Salter. Con la maniobra de Salter, haciendo los movimientos prácticamente con la porción más distal, a base movilizando hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante,
realizando una tracción como está indicado, como es una modificación, Salter Calanche. Se modifica nuestro anillo pélvico, se hace la tracción, cumple nuestro objetivo de reducir el índice acetabular y posterior a eso vamos a fijarlo con un clavillo con clavillos de Kirchner 1.2. El injerto se va a fijar de manera caudal, lateral y anterior. Eso es con la finalidad de completar. Completando nuestro tratamiento en el posoperatorio, obviamente se coloca una fibra de vidrio de manera de espica, se vigilan datos de compromiso vascular y posterior a las 6 a las 8 de semanas se retira la fibra de vidrio, se retira el clavillo transcervical y se inicia la rehabilitación. Esta es una de nuestros pacientes que presentaba una displasia del cadera bilateral, a la cual a las 3 semanas posteriores se le realizó la segunda reducción abierta y se colocó con una fibra de vidrio tipo calor. La acetabuloplastia de Pemberton es otra de las acetabuloplastías que nosotros realizamos en esta institución. La basculación del celíaco se obtiene a expensas de plegar el cótilo. Esta tiene la finalidad de disminuir el volumen acetabular sin afectar la cobertura superior ni posterior, ni alterar la morfología pélvica como lo hace en el Salter. Su indicación, obviamente, tener una reducción concéntrica de la cabeza femoral, una buena congruencia articular, mejorar o que la movilidad articular no esté comprometida, tiene que presentar mínimamente unos rangos de flexión de la cadera de 90 y una abducción de 60. Si está comprometida, nos vemos obligados a realizar todos los pasos anteriores, una reducción abierta y sobre esto brindar nuestra cotiloplastía. Está contraindicada cuando existe la incongruencia articular y puede realizarse dentro de los 2 a los 9 meses y sobre todo que el cartílago trirradiado esté abierto. La acetabuloplastia de Pemberton es una osteotomía curva en forma de parábola que va desde la parte anterior hacia la parte posterior, partiendo desde la espina ilíaca tanto anterosuperior, anteroinferior y un punto intermedio con la finalidad de llegar a la parte posterior del cartílago trirradiado inmediatamente por encima de la escotadura ciática, haciendo nuestro fulcro ahí mismo en el cartílago trirradiado. Aquí lo comentamos. Hace la espina ilíaca anterosuperior. Este es un esquema en el cual se va a hacer una osteotomía de manera curvilínea en forma de parábola de adelante hacia atrás y posterior a esto vamos a ocupar o vamos a realizar nuestro fulcro para poder después realizar nuestra colocación del injerto. Con esta finalidad tenemos que reducir el diámetro del acetábulo, mejora la cobertura general de la cabeza femoral, tanto anterior, lateral y posterior, y en unas displasias acetabulares graves disminuye o corregimos el índice acetabular. Nuestra técnica quirúrgica, hacemos nuestra reducción abierta, una vez reducida nuestra cadera, vamos a hacer nuestro abordaje, lo vamos a ampliar el abordaje de Smith-Petersen hacia la parte más proximal, buscando nuestra espina ilíaca anterosuperior y ante la espina ilíaca anteroinferior y el punto intermedio vamos a empezar nuestra osteotomía. Complementamos nuestra osteotomía de anterior hacia posterior y realizando un fulcro para que ese mismo fulcro nos sirva para poder colocar nuestro injerto. Aquí la parte de la colocación del injerto se hace sin fijación de clavillos, ya que el diámetro del injerto es menor que el de la osteotomía y aparte el hueso del ilíaco es la tabla interna, tanto externas, tienen un poco más de dimensión y nos dejan el injerto un poco más estable. Por lo tanto, no es recomendable fijarlo. Y en el postoperatorio, después de que realizamos eso, colocamos nuestra inmovilización de fibra de vidrio en una posición, en una espica con una rotación interna, flexión de 30, rotación interna de 30 y una abducción de 30. Vigilamos nuestro compromiso neurovascular y al término de las 6 a las 8 semanas, retiramos nuestra fibra de vidrio, nuestro clavillo transcervical e iniciamos nuestra rehabilitación. Posterior a esto es lo que nosotros realizamos en nuestra institución y hemos tenido muy buenos resultados. De aquí partimos con nuestro compañero Tachiquín. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Muñoz. Muy buena explicación. Como dices, pasamos con el doctor Tachiquín. Él va a presentar algunos casos clínicos de pacientes tratados ahí en el Hospital Hidalgo. Adelante, doctor Tachiquín. Bueno,
No encuentro para compartir pantalla. La parte inferior, en el botón verde. Ok, ya. Ok. Perdón, bueno, vamos a continuar para cerrar con este tema tan importante que hemos estado viendo. Vamos a hacer presentación de algunos de los casos clínicos que hemos tenido en nuestro hospital. Como bien habían comentado hasta el momento mis compañeros, es fundamental el poder realizar un adecuado diagnóstico de forma temprana, precoz, para poder dar un tratamiento oportuno a nuestros pacientes y ellos tengan una adecuada evolución. Sin embargo, por situaciones distintas, no siempre se da de esta manera. Y es la situación que presentamos a continuación. Pacientes que nos pueden llegar sin diagnóstico o con falla del tratamiento conservador, pues nos presentan estas situaciones algunos de los pacientes. Perdón, estoy buscando el apuntador. Okay. En este caso tenemos una paciente femenina de 1 año 11 meses de edad, quien llegó a nuestra consulta. Los casos que voy a presentar fueron de pacientes que no obtuvieron un tratamiento precoz o un tratamiento conservador debido a que llegan de forma tardía a nuestra consulta. Se toman unas radiografías iniciales a esta paciente, se encuentra con un índice acetabular derecho de 20 grados, un índice acetabular izquierdo de 36 grados, se hace un diagnóstico con una displasia del desarrollo de la cadera primaria variedad luxada izquierda, con una clasificación de Tonix 4 en la cadera izquierda, y como ya lo habían comentado, observamos aquí la clásica triada de Putti, observamos una displasia acetabular, una hipoplasia de la cabeza femoral, el centro de crecimiento femoral, así como la cabeza femoral en el cuadrante superexterno de nuestros cuadrantes de Putti. Con ella se planea y se protocoliza para tratamiento quirúrgico, para realizar una miotomía de aductores, psoas, y una reducción abierta, así como una osteotomía tipo Salter, más colocación de fibra de vidrio en espica. Este tratamiento o este procedimiento se llevó a cabo en mayo del 2021 y pues obteniendo unos adecuados resultados con un índice acetabular izquierdo de 24 grados. Es importante también resaltar la forma en que vamos a elegir nuestra osteotomía, nuestra periacetobuloplastia, sabiendo que un Salter nos va a corregir hasta 15 grados y un Pemberton hasta 45 grados, lo que nos traducirá en la elección adecuada para disminuir de forma importante nuestro índice acetabular. Esta es una radiografía de esta misma paciente a 4 meses postquirúrgicos. Continuamos con el mismo índice acetabular de 24 grados de la cadera izquierda. En esta radiografía ya retiramos el clavo transcervical, como había comentado el doctor Muñoz, a las 6 semanas postquirúrgicas. Este es un segundo caso que tuvimos en nuestro hospital, en el servicio de ortopedia pediátrica. Es una paciente femenino de 1 año 11 meses también de edad, con diagnóstico de displasia de desarrollo de la cadera bilateral variedad luxada. También de igual forma, sin haber recibido diagnóstico de tratamiento oportuno, se presenta con nosotros en esta situación, con un índice acetabular derecho de 35 grados, un izquierdo de 32 grados, con tonix bilateral. Nuestra paciente se programa también para procedimiento quirúrgico, se realiza una miotomía de aductores o ciliaco con una reducción abierta y osteotomía tipo Salter bilateral. La cadera izquierda se operó el día 12 de agosto del 2019 y se programa para 3 semanas después para realizar el mismo procedimiento sobre la cadera derecha. Esto con la finalidad de darle a nuestros pacientes un periodo de recuperación de la cirugía y que finalmente el tiempo de rehabilitación de nuestras caderas vayan prácticamente a la par,
para no esperarnos nosotros hasta quitar toda la espica, toda la inmovilización y los clavillos, y entonces una vez y operar la segunda cadera. En nuestro hospital, en nuestro centro hospitalario, damos este periodo de tiempo de 3 semanas entre una cadera y otra. Aquí, como podemos observar, a las 6 semanas posquirúrgicas se retiran nuevamente los clavillos transcervicales, los clavos de Steinmann que colocamos, siempre con la finalidad de proteger nuestra reducción y proteger la capsulorrafia para poder continuar, para poder mantener la concentricidad de nuestras caderas en estos pacientes. Finalmente tenemos esta radiografía de seguimiento con adecuada cobertura acetabular y concentricidad de nuestras caderas, con un índice acetabular derecho de 15 grados, izquierdo de 20 grados, de esta misma paciente que estoy presentando en este caso. Este último caso es un caso un poco más complejo en situación de que es una paciente de 8 años de edad. También se nos presenta con una displasia bilateral variedad usada. Llega a nosotros en estas instancias de edad debido a que no se realizó un diagnóstico oportuno, acudió a otros centros hospitalarios, pero no se le ofreció un tratamiento quirúrgico a nuestra paciente, muy probablemente sabiendo que después de los 5 años existe el poder de remodelación acetabular y es muy pobre, y probablemente el resultado o el pronóstico también fuera deficiente. Se presenta con un índice acetabular derecho de 43 grados, 36 grados izquierdo. Sin embargo, nosotros le damos el beneficio de la duda, por lo que le proponemos tratamiento quirúrgico. En este caso, se programa a la paciente para una miotomía de abductores y psoas, una reducción abierta y una cotinoplastia tipo Pemberton, más una osteotomía diaficiaria femoral. Sabemos, como lo comenté hace un momento, la osteotomía de Pemberton nos permite una corrección del índice acetabular de hasta 45 grados, por lo que no es candidata a un Salter, por la edad y por el hecho de que no nos alcanzaría con una osteotomía de Salter para dar la corrección adecuada y llevarla a un índice acetabular aceptable. Importante, como es el caso de esta paciente, que para realizar una osteotomía de Pemberton, nuestro cartílago triradiado aún se encuentra abierto, ya que, como comentó Muñoz, pues aquí es donde hacemos el fulcro para poder hacer la reorientación de nuestro acetábulo. Se programa para la cadera derecha el 31 de agosto del 2018 con un índice acetabular de 16 grados. Posterior a 3 semanas se realiza el procedimiento en la cadera izquierda con un resultado de índice acetabular de 26 grados. Se presenta dificultad debido a la contractura muscular que presentan estos tipos de pacientes, pues para poder realizar una adecuada reducción. Por ese motivo realizamos una diafisectomía en ambos fémur para poder descender la cabeza femoral y de esta manera poder hacer la reducción y estabilizarla dentro de la cavidad acetabular. Nos ayudamos de estos segmentos de diafisectomía para poder colocar el injerto dentro de nuestra osteotomía. Y como se comentó, este tipo de injertos en este tipo de osteotomías, pues no se fijan con ningún material de síntesis, ya que la osteotomía de Pemberton nos permite una adecuada estabilidad de nuestro injerto sin tener nosotros la preocupación de que se nos vaya a fugar. Y tenemos pues el seguimiento de esta paciente a 3 meses de evolución en esta radiografía. Continuamos con una adecuada cobertura, con un adecuado índice acetabular, y en la imagen de la derecha pues observamos a los 5 meses de evolución pues ya una adecuada osteointegración de nuestro injerto y con adecuada cobertura de nuestras cabezas femorales y caderas adecuadamente reducidas y concéntricas. Finalmente, pues estos son algunos de los pacientes que nosotros tratamos, que nosotros vemos, situaciones complejas que afortunadamente hemos podido llevar
en la mayoría de sus casos a buen término, ya sea de una forma conservadora, mediante un diagnóstico temprano y oportuno, siempre apoyados, como ya observaron en nuestro tamizaje que se ideó, se planeó en nuestro hospital, y también como comentó nuestro compañero Soriano, que se encuentra disponible para quien lo solicite, y es un buen método para poder hacer estos diagnósticos de forma temprana. Y si no, pues siempre vamos a tener este tipo de procedimientos quirúrgicos de los que podemos echar mano, que la finalidad de tratar estos pacientes es que tengamos unas caderas reducibles, estables y concéntricas, independientemente de la forma en que lo realicemos. Si bien lo ideal sería de forma temprana y conservadora, pues vaya, estos tipos de procedimientos pues siempre son una opción, aunque no verlo tanto como un fracaso, sino simplemente una opción más de tratamiento en pacientes de mayor edad. Y pues es todo lo que tenemos para ustedes esta noche. Bueno, muchas gracias, doctor Tachiquín, por la presentación de los casos. Estoy esperando a ver si hay alguna pregunta por parte del público, pero me gustaría invitar al doctor Cervantes a ver si nos puede hacer algún comentario. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas felicidades a mis 3 residentes, estuvieron extraordinariamente bien, como lo esperábamos. Prácticamente puntualizando en forma muy efectiva todo lo de la displasia de cadera. Inicialmente, hacer el diagnóstico. No podemos tener diagnósticos de 2 pacientes por cada 1000 recién nacidos vivos. Debemos tener 40, 60, 80, hasta 8 cada 100 con apoyo del ultrasonido. Siempre puntualizar esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Con la adecuada exploración física y también apoyándonos del ultrasonido a temprana edad. La radiografía tiene también sus ventajas, no es un método de diagnóstico que no se utilice o que sea inútil o que ya sea viejo, obsoleto, claro que no, pero tiene sus indicaciones siempre después de los 4 meses, antes el ultrasonido y hacer el diagnóstico temprano. Nosotros comentamos el diagnóstico temprano a las 7 semanas. Después de las 7 semanas, las probabilidades de éxito del arnés de Pavlik van a empezar a ser menos ideales. Y las cotiloplastías y los procedimientos quirúrgicos no son un fracaso, no son una situación compleja, es un recurso que se tiene, es una posibilidad, con el objetivo de hacer que las caderas sean concéntricas, estables y completamente reducidas para evitar la artrosis temprana. Debemos tener siempre en consideración eso, y esto con el objetivo de que nuestros compañeros ortopedistas, los ortopedistas cirujanos articulares nos agradezcan el hecho de no hacer procedimientos quirúrgicos a pacientes adultos jóvenes, a pacientes jóvenes con caderas completamente artrósicas, dolorosas, complejas. Siempre es preferible hacer lo que sea necesario, incluso tratamientos quirúrgicos, los procedimientos, las cotiloplastías, no tenerles miedo, no es una situación complicada, tienen sus indicaciones y nos ayudan a resolver de buena manera la patología. Entonces, siempre es un recurso que tenemos del cual podemos echar mano. Muchas gracias, doctor Cervantes. Hay una pregunta, quisiera que la respondiera el doctor Muñoz. Preguntan que si en el tratamiento conservador, mediante reducción cerrada con colocación de yeso en posición anatómica, en este caso, ¿cuánto dura el yeso y si aún se realizan cambios de posición? Sí, la colocación del yeso se realiza la reducción cerrada. La colocación del yeso anatómico va a durarse aproximadamente 3 semanas y posterior se realiza un cambio. Se realiza un cambio con la intención de verificar si tenemos que modificar algún ángulo, prácticamente con la intención de mantener concéntrica nuestra cadera.
Ok, muchas gracias. Preguntan también cuáles son las complicaciones más comunes de la cotiloplastía. Preguntárselas, me gustaría que respondiera el doctor Tachiquín. Sí, bueno, se ha descrito las complicaciones más comunes, tanto de la cotiloplastia como la de reducción abierta, necrosis avascular, infecciones del sitio de la herida quirúrgica, pero realmente son complicaciones, vaya, que nosotros no hemos visto tan comúnmente, que aunque están descritas en la radiografía, en nuestra práctica diaria, realmente no nos ha tocado ver alguna complicación de ese tipo, como lo es una necrosis avascular de la cabeza femoral. Probablemente las reluxaciones, podría ser una de las complicaciones en este tipo de procedimientos, pero que de igual forma en nuestro día a día no las vemos por esa costumbre protocolaria que tenemos de ayudarnos de ese clavo de Steinmann transacetabular para poder mantener la reducción y evitar esas reluxaciones. Y pues básicamente serían las complicaciones más comúnmente descritas, que insisto, afortunadamente en nuestras prácticas pues no nos ha tocado ver. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Quiero agradecer a los doctores, a los residentes, porque la verdad sí, pues sí le echaron muchas ganas y estuvieron muy al pendiente de que la presentación fuera adecuada. Me parece muy importante resaltar el trabajo del tamizaje que se ha hecho. En nuestro hospital no se registran nacimientos, no hay nacimientos. Hay un hospital que es el Hospital de la Mujer, que es el específico donde se dan los nacimientos, y se trabajó muy en conjunto con los pediatras. Hubo una labor importante, a final de cuentas, para poder realizar ese tipo de tamizaje. A veces es difícil que el pediatra se meta en este tema, pero creo que, bueno, tanto el doctor Cervantes como los muchachos, los doctores han hecho un muy buen trabajo para poder hacer esta alianza, y esa hoja me parece que es importante resaltar la importancia en el día a día de las labores de nuestra clínica de ortopedia pediátrica. Quiero felicitar a los doctores, felicitar al doctor Cervantes, y bueno, agradecer mucho a la Federación por este tipo de espacios. La verdad es que resultan de mucho beneficio para nosotros. Muchas gracias, doctor Luis Gabriel Ortiz. Agarrando Perdón, sí, como que se fue un poquito el audio. Adelante, Gabriel. Ok. No, nada más agradecer a la Federación y felicitar a los residentes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, doctor Luis Gabriel Ortiz, muchas gracias por el apoyo del Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes. Por supuesto, felicitar a los doctores Abraham, al doctor Salvador, al doctor Jorge Luis y por supuesto al doctor Enrique Cervantes. Excelentes presentaciones, me gustó mucho la forma como lo llevaron, la temática que ejercieron, sobre todo las imágenes y los ejemplos. Creo que fue muy didáctica la charla el día de hoy. Mariana, ¿quieres por favor continuar antes de cerrar, por favor? Sí, Leo, claro que sí. Agradecerles mucho la presentación de hoy. Así es, fue muy didáctica, muy bien llevado, muy acorde para lo que se busca precisamente de hacer el recordatorio para ellos, y de hecho nos sirve también de recordatorio a nosotros. Felicitarlos también por el tamizaje que están llevando en el hospital, y creo que es algo que se puede extender a otros hospitales. Es muy interesante lo que ellos están haciendo y es algo que puede estarse llevando muy de cerca. Incluso si ellos están detectando tantas displasias de forma temprana, sobre todo, que es algo que me parece interesante, sin tener nacimientos en su hospital. Bueno, lo que se puede lograr en otros hospitales donde sí tienen este tipo de nacimientos que se pueden detectar de forma muy temprana cualquier patología. Vamos, es muy bueno llevar este tipo de experiencias para todos los demás. No me queda más que agradecerle al doctor, nuevamente al doctor Luis Gabriel Ortiz,
por aceptar participar en este octavo webinar y agradecerle al doctor Cervantes por su participación. Muchas gracias a los compañeros Israel, Jorge Luis y Salvador. Excelentes participaciones. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Mariana. Doctor Darío. Sí, gracias, Leo. Antes de agradecer, sí me gustaría comentar yo como cirujano articular, Enrique, obviamente los pacientes que ponemos reemplazos articulares, realmente son pacientes que no han sido operados, muy jóvenes. Ellos tienen una artrosis más tempranas que los que han sido operados. Y bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que siempre hay que tratar de hacer esa cobertura de la cadera, tratar de reducir esa cadera. Y bueno, obviamente a mí lo que se me hace más difícil siempre son cuando se les han hecho osteotomía de fémur, pero en el acetábulo, cuando se le hace un tipo de acetuloplastia, nos facilita mucho la cirugía subsecuente. Y te puedo decir que la mayoría de mis pacientes que son muy jóvenes, que he puesto reemplazos, han sido pacientes con DSC que nunca fueron operados. Entonces creo que, pues quiero felicitarlos, obviamente, a Abraham, a Salvador y a Jorge por excelentes pláticas, muy didácticas desde el inicio, desde la etiología hasta el tratamiento y la presentación de casos clínicos. Obviamente, doctor Enrique Cervantes, agradecerte a ti por el comentario. Y Gabriel, muchas gracias por ser el profesor titular. Te agradecemos. Y Mariana, bueno, muchas gracias también por llevar a ser la cabeza de estos webinars. Te agradecemos mucho esta organización. Y felicidades al Hospital Centenario Miguel Hidalgo de Aguascalientes. Felicidades a todos los muchachos. Y a ti, Gabriel, y a ti, Enrique. Muchas gracias. Doctor Leonardo, por favor. Gracias, doctor Darío, doctora Mariana. Bueno, nuevamente felicitarlos a todos ustedes por este buen trabajo, Hospital Miguel Hidalgo. Gracias. Quiero comentarle a todos los residentes que recuerden que todo este esfuerzo que ustedes llevan a cabo junto con los profesores hará que en los próximos meses también tengamos una representación por parte de ustedes a nivel internacional. Estaremos convocando a algunos de los residentes después de estar viendo este gran trabajo que están haciendo para que hagan la representación de la federación en otros países y por supuesto la federación estará apoyando para que ustedes puedan, primero los que por pandemia corresponda hacerlo virtual, lo hará virtual y los que no también, pues tendremos que, haremos el apoyo para que hagan la representación de forma presencial. Quiero agradecer nuevamente a las cerca de 500 personas que nos estuvieron viendo de 9 países como Honduras, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Argentina, Kenia, Macedonia, Perú y Uruguay. Muchas gracias a todos ustedes que siguen las actividades académicas de la Federación y sobre todo las actividades de nuestros compañeros residentes de la especialidad y nuestro webinar Escuela de Residentes. Quiero comentarles también que ya tenemos todo preparado para nuestro próximo webinar. Estaremos hablando el próximo mes de actualidades en el manejo de la luxación traumática de la rodilla. Los esperamos, estaremos enviando para ustedes en el cartel en esta misma semana y por supuesto agradecer nuevamente, doctor Luis Gabriel Ortiz, la amabilidad, la organización y el apoyo con los compañeros residentes. Gracias a todos y buenas noches. Hasta el próximo mes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.